Porque, hermanos, en el capítulo 5 dije de San Mateo, nuestro Señor dice, ustedes son sal de la tierra, luz del mundo. Sal de tierra, luz del mundo. Y bien, desde el inicio el demonio trató de falsificar el Evangelio con las herejías, con la falsificación, y San Pablo los tachó de anatema. Todo el que cambia el Evangelio, predica un Evangelio distinto del que hemos recibido, bien sea anatema, sea maldito. Y por desgracia, del siglo I al XXI, siempre hubo herejías, siempre hubo gente que tomó el Evangelio para modificarlo, interpretarlo según su gusto y capricho, y falsificarlo y llevar a la gente a la perdición. Pero también Dios, que prometió su Espíritu Santo, su asistencia a su iglesia, siempre suscitó santos obispos, santos sacerdotes, santos fieles, que llamamos doctores de la iglesia, para defender la fe. Del año 64 a 312, el cristianismo católico, todavía no había esas sectas que conocemos hoy, ninguna había nacido, hubo persecución en el Imperio Romano. Terminadas las persecuciones por Constantino, el diablo va a cambiar de táctica, va a utilizar la herejía a fondo, y no cualquier herejía, una herejía tremenda que nada menos negaba la Santísima Trinidad, negaba la divinidad de Cristo nuestro Señor, lo que llamamos el arianismo. Ario era un sacerdote, filósofo, por desgracia no entendió lo que es quién es Cristo, y bien consideraba a Cristo como una criatura y no el creador. Y bien, los obispos de Egipto, encargados natos de la defensa de la fe católica, lo citaron, le dijeron que esto no era correcto, y en lugar de someterse el pobrecito, igual que Lutero, en lugar de someterse hizo una catástrofe, sembró cizaña, tuvo partidarios, y finalmente hubo pleitos y problemas graves en la iglesia. Por esta razón, el primer emperador cristiano, Constantino, favoreció a los obispos para juntarse en la ciudad de Nicea y solucionar este problema. Y en 325, los obispos juntados en la ciudad de Nicea, Turquía actual, van a formar lo que llamamos el concilio, la junta del delegado del Papa con los obispos en Nicea. Y ahí se clarificó la situación y se explicitó el credo. Por esta razón, el credo tiene dos fórmulas, la larga y la corta. La corta, la breve, el credo que rezamos en el rosario, etcétera, de los apóstoles. Y bien, los santos doctores de la fe, los obispos, que son los lugartenientes de los apóstoles, porque no olvidemos, los apóstoles no dejaron un libro mudo entregado a los cristianos, que cada quien haga lo que quiere con él, es totalmente falso. Los apóstoles, dice el mismo libro santo, dejaron lugartenientes, que son los obispos. Por ejemplo, en el capítulo 20-28 de los Hechos Apóstoles, San Pablo, antes de irse, juntó a los obispos presbíteros de Éfeso, y dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes, de rebaño ustedes confiados, porque yo sé que de entre ustedes, sacerdotes obispos, saldrán lobos feroces para jalar detrás de sí el rebaño y cambiar la fe. Por eso habló también tan duro: si alguien le predica un evangelio distinto, maldito sea, anatema sea. Gálatas 1:8. Entonces, y San Pablo a Timoteo 2:2, segunda carta de 2:2, dice: lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda el depósito de la fe, guardián del depósito de la fe. Entonces, esos guardianes del depósito de la fe, bien, que son los obispos, hicieron lo que los apóstoles hacían. Cuando había un error, decían: alto, eso no es así. Por ejemplo, capítulo 15, 24, 25 de los Hechos Apóstoles, ¿qué pasó? Y bien, los judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria y dijeron a los recién bautizados de origen pagana, arameos, sirios, griegos, armenios, etc., dijeron: ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Hubo un alboroto, claro. Los apóstoles de Jerusalén mandaron emisarios, mandaron una carta diciendo: gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso.
Eso es lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes, 1, 2, sí intervenían, 3, sí condenaban los errores de los que predicaban cosas a las cuales no tenían derecho. Entonces dije, en Nicea los obispos se juntan y finalmente citan a Ario, el sacerdote filósofo, hereje, y bien, él se obstina en su error. Y por eso fue condenado, él y 2 otros obispos, y fueron desterrados en Alemania. Y dije también que los obispos ahí explicitaron el credo. En el credo de los apóstoles decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, etc. Y en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor. Y allí se añadió, más se explicitó, Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma substancia que el Padre, es Dios igual que el Padre, misma divinidad, que por nosotros los hombres se encarnó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por desgracia, el arianismo condenado no fue vencido. ¿Por qué? Porque cuando Ario se dio cuenta que no podía nada estando fuera y desterrado, simuló una sumisión. Constantino, que no entendía muchas de esas cosas, pidió su reconciliación. Finalmente murió Ario, pero sus compañeros, astutos, inteligentes e influyentes, lograron tomar control del gobierno romano y a la muerte de Constantino imponer la herejía como si fuera católica. Algo tremendo. Se decían católicos, pero no creían en Cristo como Dios. No creían en la divinidad de Cristo. Ellos tenían sacerdotes, tenían obispos, hacían la misa y todo, recibían la comunión en la mano y de pie. Mientras los católicos se comulgaban de rodilla en la boca. Sí, va la diferencia. Y estos herejes tuvieron tanto poder porque el gobierno romano, Constancio, hijo de Constantino, los apoyaba, que desterraron y condenaron al destierro por el gobierno a los obispos católicos. San Atanasio, por ejemplo, 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente el mismo Papa Liberio que defendía al santo obispo, el Papa fue secuestrado y desterrado también. Al final el Papa, desanimado, deprimido, tuvo que firmar una condenación, una disque excomunión de San Atanasio, diciendo: yo, Papa Liberio, estoy en comunión con todos ustedes, menos Atanasio. Es fuera de mi comunión de la Iglesia romana, porque lo llamé a Roma, no vino. Sí, no vino porque tenían puesto a precio su cabeza, ¿no? Entonces, por un pretexto de disciplina, lo excomulga supuestamente. Y bien, claro, hoy Atanasio es santo, padre doctor de la Iglesia, pero en su tiempo sí causó problemas. De los católicos que no querían seguir la fe falsificada, el evangelio corrompido por los arrianos que sean católicos, y bien, tenían que celebrar misa en casas privadas, en catacumbas, en cementerios, catedrales, basílicas y parroquias estaban en la mano de los arrianos. Y curiosamente, el pueblo cristiano, todavía católico en su alma, resistía a sus propios obispos y sacerdotes. Tuvo lugar varios sínodos, concilios, credos. Y bien, todos estos sínodos, concilios y credos, más tarde, fue echado a la basura. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Dije, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San José de Vercelli, toda esta gente fueron condenados y desterrados. Pero Dios, en su misericordia, levantó una nueva generación de sacerdotes santos y obispos, y entre ellos tenemos San Basilio el Grande, San Gregorio Niceno, su hermano, y su amigo San Gregorio Nacianceno, que celebramos hoy. Y bien, San Gregorio Nacianceno, amigo de San Basilio, hizo excelentes estudios en las mejores universidades de su tiempo, amigo del gran Basilio. Dice: nosotros como amigos conocíamos 3 caminos: camino de nuestra escuela, de nuestra familia, de nuestra iglesia, punto, ninguna otra cosa. Estos grandes santos se levantan, guiados, aconsejados por San Atanasio, y bien van a defender a muerte la fe divina y católica. Entonces, tienen mucho que ver
con el vencimiento del arianismo, de la herejía ariana, modernismo si quiere en la iglesia. Por ejemplo, en Constantinopla, todas las basílicas, catedral, parroquias estaban en la mano de los herejes arianos. San Basilio manda a su amigo San Gregorio Nacianceno a Constantinopla, que era ya capital imperial, no había iglesia, todavía quedaba una capilla católica con un nombre predestinado, Anastasia, la resurrección. E hizo unos discursos extraordinarios teológicos y recuperó bastante gente engañada por el arianismo en favor de la fe católica. Estoy yendo muy rápido en la historia, no cuento todo, ¿no? Entonces, finalmente, con cambio de gobierno, con cambio de emperador, llega un emperador católico de origen española, Teodosio el Grande, que favorece la junta de los obispos en 381, y bien ahí, bajo el influjo del emperador y esta nueva generación de obispos santos católicos, y bien prohibieron totalmente el arianismo, fue condenado, todos sus sínodos, credos, concilios que tuvieron lugar entre 325, después de 25 a 381, toda la basura. Los dos únicos concilios que la iglesia aceptó, el de Nicea, ortodoxo católico, 325, y el de Constantinopla, 381. Todos los demás sínodos, concilios, decretos, leyes, símbolos de fe, a la basura. Sí. Entonces, la crisis actual en la iglesia no debe desanimarnos tampoco. En la historia tuvieron lugar esas cosas. Es bueno saberlas para decir, estamos viviendo una crisis tremenda. Hoy, gente que no profesa la fe católica llega a ser obispo, arzobispo, cardenal y sínodos, etc. Y gente que profesa totalmente la fe católica rechazada como malhechores. Pero la historia no dijo su última palabra. Entonces, San Basilio el Grande, dije, amigo de San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio ante ellos, San Eusebio de Vercelli, San Hilario de Poitiers, todos estos gigantes de santidad sufrieron, sí fueron perseguidos, sí fueron con problemas, pero su heroica fe, siendo ellos sal de la tierra, luz del mundo, y bien hizo posible el concilio de Constantinopla y finalmente comunicarnos la fe católica pura. Nuestro santo murió en el año 389. Es su reflexión tan profunda, tan teológica, que lo llaman el teólogo en las iglesias cristianas orientales, ortodoxas de católicos, Gregorio el teólogo por excelencia. Entonces pidamos hoy por nuestra madre iglesia, tres hermanos, pidamos por el Papa, por los obispos, y pidamos por todos los que tienen influencia en la iglesia, que los buenos tengan ánimo de profesar la fe, y los equivocados que se cambien, que se conviertan, porque si ellos enseñan un evangelio distinto, por ejemplo como los de Bélgica, que hicieron un ritual para casar hombre con hombre, mujer con mujer, y bien, si no se convierten, si no se arrepienten, esos obispos irán al infierno. Y el infierno más que los peores de los Judas. ¿Por qué? Porque falsifican el evangelio, por eso son malditos, y quitan todo escrúpulo a pobres almas que están en pecado. Entonces pidamos al Señor misericordia, tratemos de ser cristianos de veras, hagamos oraciones, sacrificios, rosarios, misas, limosnas, caridades, ayunos para la iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de salvación o condenación de muchas almas. Y si nos señalan por decir la verdad católica, con humildad y caridad, claro, pero por decir la verdad y ser firme en la verdad, y bien, no tengamos miedo. Dichosos somos cuando nos señalan, nos critican, nos menosprecian por decir la verdad, el Evangelio. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Es algo serio, no podemos jugar. Pero también está profetizado, nuestro Señor dijo, al final, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Es algo serio. Es algo serio. Estamos en apostasía. Los millones de católicos hoy liberales, es decir, relativistas, están en peligro, ya no creen.
creer, aceptar todo lo que Dios reveló. No podemos escoger lo que me gusta del Evangelio, rechazar lo que me gusta. No, señores, eso no es en la fe católica. La fe católica es creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios reveló, Dios no puede ni equivocarse, ni engañarnos. Y es deber de los obispos, de los sacerdotes, de los teólogos y de los predicadores, catequistas, decir la verdad católica. El sacerdote, el obispo, el sínodo no tiene derecho de dar opiniones personales. Debe dar la fe de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Como el Padre me envió y su envió. Vayan y prediquen. Vayan y enseñen todo cuanto os he dicho. No enseñar opiniones personales, enseñar lo que Cristo ha dicho. Y lo que dijo Cristo está plasmado, está sintetizado en nuestro catecismo de siglos y siglos. ¿Cómo sabemos que algo es católico, apostólico, viene de los apóstoles de Cristo? Algo que siempre fue enseñado por la Iglesia, viene de los apóstoles. Esto no es cuestión humana. Entonces, seamos firmes en la fe, tratamos de vivir cristianamente en santidad y rezamos por nuestros dirigentes, que Dios en su misericordia los ayude a recapacitar. Cuando nos diga el camino de la salvación, de vivir según los mandamientos de Dios, con amor y caridad y santidad, claro que tenemos que escuchar y obedecer y seguir. Pero cuando nos dicen cosas contrarias a lo que siempre la Iglesia ha enseñado, bien, anatema sean. No tienen derecho, no es un juego. Si no tienen fe, que lo digan, que se vayan. Pero no, nadie se condena solo y nadie se pierde solo. En el siglo XX hubo la herejía modernista, cloaca de todas las herejías, en palabras del Papa San Pío X, y bien dijeron sobre todo no salir de la Iglesia, porque si salimos como Lutero, no podemos cambiarla. Y de esto sufre nuestra Iglesia actualmente. Herejes auténticos que no creen para nada en la fe católica, están en la Iglesia, tienen poder en la Iglesia, hasta mitras y báculos por desgracia, y puestos en seminarios y universidades. Ese es el problema. Por eso, si enseñan lo que nuestros padres, abuelos nos han enseñado, con mucho gusto. Si dicen al contrario, bien sea anatema. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.